Bendiciones, queridos hermanos y amigos. Shalom a todos en esta preciosa hora. Les saluda su hermano Nelson Méndez, quien les da la bienvenida a su programa El Predicador, programa transmitido a través de Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. Y en cabina principal, nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales, allá en el sur de California. Así que muchas bendiciones, muchas, pero muchas bendiciones para todos ustedes que son fieles oyentes de este programa y también de Radio Shalom. Bendiciones para todos los hermanos y hermanas de las Quejilot de Yehoshua, a la cual pertenecemos, y pues a todos los Javerim Javerot, amigos y amigas. Bendiciones a todos ustedes. Hoy les traemos un nuevo tema. El tema de hoy se intitula Los Ángeles Caídos. Ese es el tema que traemos hoy, Los Ángeles Caídos. Así que acá en su programa El Predicador, así que estaremos hablando de lo que es este interesante tema, que espero que les sea de bendición a cada uno en esta hora. Y pues, no sin antes invitarles a todos ustedes a lo que es la página www.yosoy.com, donde es una tremenda bendición cuando usted entra, porque hay mucho material de estudio en PDF, en audio. Y también, mis hermanos, ya está a la venta lo que es el calendario sacerdotal perpetuo, el calendario de Hanok, de Enoch, el verdadero calendario de Enoch, porque recuerde que andan muchos por ahí diciendo que tienen el calendario de Enoch, y la verdad que están equivocados con un calendario vetusiano que se parece al calendario de Enoch, pero que no es. Y bueno, pero nosotros en la página o allí en la página www.yosoy.com ya está a la venta eh, por una ofrenda pequeña, vamos a decir, eh, eh, creo que son $20, lo que es el calendario de Enoch. Así que el calendario sacerdotal perpetuo. Creo que por ahí anda, pero es mejor que usted entre para que usted vea lo cómodo que está el calendario. Este calendario no cualquiera lo tiene, porque es el calendario de las fechas correctas, de los Moed, de los Moadín correctos. Y también creo que por ahí anda lo que es también el manual de los Moadín, que también usted los puede encontrar ahí, de todas las fiestas, ¿sí? De todas las fiestas del Eterno Jehová, también ahí lo encuentra. El libro Jehová versus Yahweh y mucho más. Así que le invito a que ingrese a la página que tienen nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales, en la página www.elyosoy.com. Bien, vamos, mis hermanos, también a saludar a toda la Yeshiva Yeshua también que sintoniza el programa El Predicador, y a nuestros amados mentores allá en cabina principal que hacen posible este programa. Bendiciones a ustedes, mis queridos pastores Aarón y Araceli de Morales. Que el eterno Jehová les continúe bendiciendo. Hagamos tefilá para que podamos comenzar con el tema de hoy. Oremos. Baruch atah Jehová Eloheinu melech olam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Jehová noten haTorah. Beshem Yeshua Mashiach, Sar Shalom, amén, amén y amén. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, príncipe de paz. Amén, amén y amén. Bien, vamos entonces al tema, mis hermanos, entrar en materia ya en el tema que tenemos hoy, ¿verdad? Es un tema muy, pero muy interesante, como ya les dije, y que sé que pues va a ser de mucha bendición este bello tema. Bien, comenzaremos entonces, o comenzaremos diciendo que en Bereshit, o como se conoce en el Génesis bíblico, eh, encontramos un versículo que habla sobre los ángeles caídos.
y es Bereshit 6.1, que dice, cuando los hombres, y así comenzamos nuestro estudio, comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí por mujeres de entre todas ellas las que bien quisieron. Así lo dice Génesis 6.1. Lo misterioso de este versículo es que la Biblia no contiene ninguna explicación posterior sobre este extraño suceso, hablando de los libros que comúnmente se conocen, pero vamos a entrar en los libros mal llamados apócrifos, ¿verdad? Ya vamos a entrar en ellos para ir conociendo más de este tema. Y bueno, acá nosotros hemos intitulado el tema de hoy, Los Ángeles Caídos. Creo que esto de los ángeles caídos hay mucho que ver. Nosotros lo hemos intitulado así para que podamos comprender la esencia de lo que queremos hablar, para que usted como audiencia pueda comprender la esencia de lo que queremos hablar. Bien, el libro de los vigilantes, que es parte del libro de Enoc y parte de la Biblia, ¿sí? Pero al principio por eso le dije que Génesis 6.1 nos habla que de un misterio que pues no lo dice lo demás, no habla más nada, pero como ya le digo, también tenemos los libros que nos escondieron y que sí hablan de todo esto. Por ejemplo, como le iba diciendo, el libro de los vigilantes, que es parte del libro de Enoc, contiene la primera evidencia de exégesis y lo que es expansión de este misterioso versículo bíblico de Génesis 6.1. Antes de explicar el ascenso de Enoc a los cielos y sus experiencias celestiales, el libro de los vigilantes narra el descenso de los ángeles caídos, también llamados hijos de Elohim o hijos de Dios o vigilantes. Desde el cielo, sus relaciones impuras, ¿verdad?, con las mujeres humanas, como lo habla Génesis 6.1 que hemos leído, y la violencia de su sangrienta descendencia. En estos capítulos del libro de Enoc se explican lo que es las consecuencias de todos estos actos y la revelación de conocimiento secreto a los humanos por parte de los vigilantes, lo cual traería destrucción sobre la tierra. Cuando usted lee el libro de Enoc se da cuenta de que en realidad, como habla Génesis, la maldad vino, el diluvio vino por la maldad de los hombres, pero cuando usted lee el libro de Enoc se da cuenta que no solo fue por la maldad del hombre, sino también por la maldad de los hijos de los ángeles caídos, los gigantes, los Nefilim, que habían corrompido la humanidad, se habían mezclado con animales y se habían hecho también a carnívoros, ¿verdad? Por eso le invito a que usted lea el primer libro de Enoc, donde va a encontrar todo esto. Entonces, los descubrimientos en las cuevas de Qumran, a partir de los años 40, mis hermanos, proporcionaron por lo menos 5 manuscritos separados del libro de los vigilantes en su idioma arameo original, que van desde mediados del segundo siglo antes de Cristo hasta el primer siglo después de Cristo. Esto sitúa el problema uso del libro de los vigilantes entre una comunidad hebrea durante el periodo del Segundo Templo, ¿sí? Que ya sabemos que eran los verdaderos sacerdotes levitas que los tenían. También se preservan partes del libro de los vigilantes en una traducción griega, conservada por 2 testigos creyentes en el Mashiach, y Eric Larson
argumenta que este y otros textos enoquianos fueron traducidos al griego por judíos en el primer siglo antes de Cristo. Según algunos eruditos, esto demostraría un interés en Enoc y los ángeles caídos por parte de diferentes grupos creyentes en el Mashiach, en lo que es en la antigüedad tardía y la alta edad media. El Códex vamos a ver cómo si lo puedo pronunciar, Panopolitanus, así es, Panopolitanus, un manuscrito egipcio del siglo V o VI de la era común, ¿verdad? O sea, este manuscrito fue encontrado también, mis hermanos. O sea que fue encontrado este manuscrito, el Codex Panopolitanus, que es egipcio, en el siglo V o VI, según se sabe, después de Cristo. Y contiene 2 manuscritos incompletos del libro de los vigilantes, junto con otros escritos apócrifos también. Los papiros bíblicos Chester Beatty o Betty son un grupo de manuscritos de textos bíblicos en griego de origen de creyentes en el Mashiach y que contienen libros de lo que es el primer pacto y el pacto renovado y partes del libro de Enoc, lo cual demuestra la práctica que había de coleccionar libros enoquianos junto a material de origen, vamos a decirlo así, cristiano, tal y como apunta el académico y erudito bíblico Michael. El hecho de que extractos del corpus enoquiano fueran copiados con otras obras cristianas, por decirlo así, demuestra que se creía que iban en consonancia con las creencias de los creyentes del Mashiach del primer siglo y eran parte de la tradición de los creyentes en el Mashiach. Tremendo. El cronógrafo bizantino Cincelus preserva extensas citas del libro de los vigilantes como muestra de los comienzos de la historia humana. Estas citas provenientes del libro de los vigilantes muestran el uso que se le daba al libro en otro escenario adicional, en el que había dudas sobre su autenticidad por algunos, ¿verdad?, en los posteriores siglos que pasaron, pero estas eran opacadas por su valor a la hora de complementar la información sobre las épocas tempranas en la Torá, en la Biblia hebrea y la historiografía helenística. O sea que pruebas de que algunos no querían creer en estos libros de Enoc, pero sobre todo el libro de los vigilantes, pero había muchas pruebas en donde los que no querían creer pues quedaba opacado su pensamiento. También hay amplias referencias al libro de los vigilantes en la literatura cristiana y judía, así como comentarios explícitos sobre los libros de Enoc y también discusiones sobre su autoridad y autenticidad. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Siempre ha habido discusión sobre eso, porque el rabinato los sacó del Tanaj para que precisamente pasara esto, hubiera dudas de que son auténticos, pero realmente lo son. Se pueden encontrar ejemplos de ello en textos escritos en hebreo, griego, latín, cóptico y sirio, demostrando que los textos de Enoc circulaban por una sorprendente y extensa diversidad geográfica. O sea, se conocían los libros de Enoc en el primer siglo y también siglos antes, ¿verdad?, del primer siglo. Estamos hablando del tiempo de lo que es antes del Mashiach y después del Mashiach. Bien, miremos de Lamec, Noé y lo que son los vigilantes. ¿Qué nos dice el Génesis apócrifo? Porque ¿sabía usted que hay un Génesis apócrifo? Pues sí, lo hay. Y miremos qué nos dice. El Génesis apócrifo, también llamado Apocalipsis de Lamec, así que
Cuando usted lea Apocalipsis de Lamec, se refiere al Génesis apócrifo, y si le dicen Génesis apócrifo, sabe entonces que se está refiriendo al Apocalipsis de Lamec. Y este es uno de los manuscritos que escondió el rabinato, y este es uno de los manuscritos del Mar Muerto descubierto en las cuevas de Qumran. Y es un manuscrito incompleto del que solo sobreviven algunos fragmentos de texto arameo, y es el documento que se conservó menos de los 7 originales, podemos decir. O sea, está bien fragmentado, y registra una conversación allí entre la figura bíblica Lamec, hijo de Matusalén, y su hijo Noé. En el Génesis apócrifo entonces se menciona un detalle fascinante. Lamec, uno de los patriarcas antediluvianos que todos sabemos, que todos conocemos, descendiente de Adán por medio de Set, nos dice este Génesis apócrifo, o como ya le dije, el Apocalipsis de Lamec, que es el mismo, nos dice que Lamec tuvo miedo de que su hijo, o sea, Noé, porque no era hijo de Lamec, hubiera sido producto de los vigilantes. Qué tremendo. Aleluya, ¿verdad? Por eso estamos hablando de todo esto, porque tiene relación con el tema de hoy, los ángeles caídos, porque vea lo que Lamec pensaba. Por un momento se le vino al pensamiento que su hijo no era hijo de él, sino que de los ángeles caídos, que eran llamados los vigilantes. Bien, en Génesis apócrifo nos habla también en su capítulo 1, y dice: he aquí que entonces pensé en mi corazón que la concepción, dice Lamec, era obra de los vigilantes, y la preñez de los santos, y pertenecía a los gigantes, y mi corazón se trastornó en mi interior por causa de este niño. Entonces yo, Lamec, me asusté y acudí a Vitenos, mi mujer, así se llamaba, la mujer de Lamec, y dije: júrame por el Altísimo, por el gran Señor, por el Rey del universo. Y ahí está incompleto el texto, pero después sigue diciendo: los hijos del cielo, que de veras me hará saber todo. Y ahí viene el texto incompleto otra vez. O sea, pero se entiende por su contexto que está hablando, le está diciendo que le diga la verdad, si Noé es hijo de él o es hijo de los ángeles caídos. Después, su mujer Vitenos, o sea, los vigilantes, ¿verdad? Después su mujer Vitenos le jura repetidas veces y en llanto que su hijo proviene de él y no de los vigilantes. En este capítulo 1, Vitenos, la mujer, le dice: no, es tu hijo, no es de los vigilantes. Entonces, por lo tanto, en aquella época ya vemos que se concebía la idea de que los vigilantes podrían producir hijos con humanos. Qué tremendo, ¿verdad? Lo cual, pues, otorgaría cierta credibilidad entonces, o una ciertísima credibilidad al texto enoquiano y su historia de lo que son los ángeles caídos, mis queridos hermanos y hermanas. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y sobre todo, pues, que estos ángeles caídos tuvieron relaciones con las mujeres. Ahora, esto es terrible, pero estamos mirando, por eso el tema hoy, los ángeles caídos. Estamos viendo sobre ellos, y no vamos a abarcar todo lo que, este es un tema extenso, pero, ¿verdad? No vamos a abarcar absolutamente todos los ángeles caídos, pero por lo menos de comprender, mis hermanos, un poco quiénes eran ellos. Ahora, quiero que nos vayamos al Midrash de Bereshit y miremos qué nos dice respecto de los ángeles caídos. En el Midrash Bereshit, o Génesis, pues, se habla también de los ángeles caídos. Para el que no sabe, Midrash es un término hebreo y se refiere a un método de exégesis de un texto bíblico dirigido al estudio o investigación que facilite la comprensión de la Torá.
La Torá, que pues en el cristianismo se conoce como Pentateuco, ¿verdad? Esto para los que quizás por primera vez hoy están escuchándonos, oyéndonos acá en Radio Shalom. Entonces, el término Midrash también puede referirse a una compilación de las enseñanzas midrásicas en forma de comentarios legales, exegéticos u homiléticos también de lo que es el Tanaj, ¿verdad? Que ya pues sabemos que el Tanaj es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo, por ejemplo. Y del Talmud, que es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias también y leyendas. Entonces, digo esto para los que quizás no saben qué es el Midrash, porque estamos a nivel latinoamericano, a nivel mundial, a través de Radio Shalom, y quizás alguno pues viene comenzando en Raíces Hebreas y nos está escuchando por primera vez o por primera vez. Entonces el Midrash toma elementos actuales para ejemplificar de un modo comprensible los textos antiguos, y su etimología pues proviene del verbo hebreo daras, que significa, o darash, que significa buscar, investigar, estudiar. Y en el Midrash Bereshit, en el Midrash Génesis, se dice, esto es lo que dice, habiendo explicado ya qué es el Midrash entonces, para alguien que quizás es nuevo, bueno, ahora sí explicamos. El Midrash, ¿qué es lo que dice el Midrash? Y dice sobre los ángeles caídos. Esos son los ángeles que descendieron al contemplar a las hermosas hijas de los hombres, comentando también lo que es el Génesis 6.1. Y dice, no ascendieron hasta ahora, pues al descender encontraron a una doncella y le dijeron, escuche bien la historia que está acá, y le dijeron, escúchanos. Ella les respondió. Esta es una historia que está acá en el Midrash. Es interesante. Los ángeles caídos encontraron una doncella y le dijeron que les escuchara, y ella entonces les respondió, ¿y qué me vais a dar? Ajá, o sea que era un poco interesadita ella, pero vea, ellos le dijeron, alas como las nuestras, y te enseñaremos el bendito nombre. Y le enseñaron el bendito nombre y le dieron alas. A continuación voló al cielo. O sea que lo que nos da a entender acá es de que la petición de ella es que, bueno, si me van a dar algo, yo tengo relaciones con ustedes. Y vea que aquí dice que ellos le dijeron, o sea que no tuvo relación con un solo ángel, imagínese usted. Y qué tremendo, ¿verdad? Pero el regalo que le dieron fueron alas y bueno, esto es lo que nos dice el Midrash. Y ella voló. Entonces, el santo bendito sea Jehová le dijo, ya que has huido del pecado, te pondré como nombre entre las constelaciones. Bueno, en un principio nos muestra lo que acabo de decir, ¿verdad? Que ella era interesada y que iba a tener relaciones con todos estos ángeles, que le dijeron te daremos alas, pero luego en el contexto acá de lo que está hablando el Midrash, que nos dice que ella voló al cielo y que el santo bendito sea le dijo, ya que has huido del pecado, te pondré como nombre entre las constelaciones. Entonces, significa que cuando ellos le dieron primero las alas, antes de que ella cumpliera su petición de tener relaciones con ellos, y pues ella se fue volando con esas alas. Esto es lo que nos dice el Midrash. Y pues el santo bendito sea Jehová la puso entre las constelaciones. Y esta es la constelación zodiacal de Virgo, nos dice el Midrash. Y los ángeles que le dieron alas no pudieron subir al cielo hasta que encontraron una escalera para ascender.
¿verdad? No consumaron su pecado todavía y lograron subir al cielo todavía. Pero ya en el corazón de ellos estaba pecar. Eso es lo que nos da a entender acá el Midrash, ¿sí? Y luego pasó lo que pasó en Génesis 6.1, donde ya sí pecaron. En este texto se indica entonces que los ángeles dieron alas a una mujer humana y ésta ascendió al cielo. Parece hablar entonces acá de los ángeles caídos, al referirse a ellos como los ángeles que descendieron al contemplar las hermosas hijas de los hombres. Ahora miremos qué dice el Midrash acerca de Shemijasa y Azazel o Azael, dicen algunos, que eran parte de los ángeles caídos, según el libro de Enoc, ¿sí? Estos dos eran parte de los ángeles caídos. ¿Y qué dice? Otra historia entonces es esta, ¿verdad? Midrásica. Trata sobre entonces los ángeles Shemijasa y Azael y relata la escena en la que los ángeles sienten celos del hombre ante Dios. Y nos dice el Midrash, el rabino Yosef, pues, fue preguntado por sus alumnos cuál era la historia de Shemijasa y Azael. Y respondió, cuando la generación de Enoc se levantó y practicó la idolatría, y cuando la generación del diluvio se levantó y corrompió sus acciones, el santo bendito sea, o sea, Jehová, ¿verdad? Es lo que está diciendo, se afligió por haber creado al hombre, como se dice, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre y se afligió por su corazón. Algún tiempo después se levantaron dos ángeles cuyos nombres eran Shemijasa y Azazel y dijeron ante él, oh Señor del universo, ¿no te dijimos cuando creaste tu mundo? ¿No crees? ¿Cómo se dice que es el hombre para que te acuerdes de él? El santo, bendito sea, le dijo, entonces, ¿qué será del mundo? Ellos dijeron ante él, nosotros queremos a ti en su lugar. Él dijo, está revelado, bien conocido porque si tal vez hubierais vivido en este mundo, ¿verdad? Terrenal, la inclinación al mal os habría gobernado, tanto como gobierna a los hijos de los hombres. Pero vosotros, les dijo el eterno Jehová, seríais más obstinados que ellos. O sea, ustedes serían peor que ellos. Dijeron ante él, danos tu sanación y permítenos descender y habitar entre las criaturas, y entonces verás cómo santificamos tu nombre. Él les dijo, descended y habitad entre ellas. Inmediatamente el santo, bendito sea, permitió que la inclinación al mal los gobernara, a Shemijasa y a Azazel. Tan pronto como descendieron, cuando vieron que las hijas del hombre eran hermosas, comenzaron a corromperse con ellas. Como se dice, entonces los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, ¿verdad? No pudieron contener su inclinación. Tiempo después, nos sigue diciendo, tiempo después, nos dice, Shemijasa vio a una muchacha cuyo nombre era Istear, fijando sus ojos en ella, dijo, escucha mi petición. Pero ella le dijo, no te escucharé hasta que me enseñes el nombre por el que se puede ascender al cielo. Le dijo ella, en cuanto tú lo menciones, él, ¿verdad? Entonces yo te escucharé. Entonces él enseñó el bendito nombre. ¿Y qué hizo ella? Lo mencionó al bendito nombre. Y con ello entonces ascendió al cielo. El santo, bendito sea, dijo, ya que se ha apartado del pecado, ve y ponla entre las estrellas. O sea que esta es prácticamente la misma historia que ya miramos anterior.
y es ella la que brilla en medio de las 7 estrellas de las Pleiades para que sea siempre recordada. Inmediatamente el santo la fijó entre las Pleiades. Entonces ya esta historia que estamos viendo del Miraj de Shemijasa y Azazel, pues complementa lo que ya vimos también de lo que nos dice el Midrash Bereshit, ¿verdad? Y ahora específicamente de Shemijasa y Azazel, pues ya vemos de que eran ellos los que le dijeron a aquella mujer que querían allegarse a ella. Y bueno, tremendo. Cuando Shemijasa y Azazel vieron, nos sigue diciendo esto, tomaron para ellos esposas y engendraron hijos. Ahí está, mis hermanos. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible porque no les bastó, se salvaron de pecar, pero ahora ellos están empecinados en pecar. Entonces, tomaron esposas y engendraron hijos. Shenhasai engendró 2 hijos cuyos nombres fueron Oya y Aya. Y Azazel fue designado jefe sobre toda clase de tintes y sobre toda clase de ornamentos femeninos con los que atraen a los hombres a pensamientos pecaminosos. Inmediatamente Metatrón envió un mensajero a Shemijasa y le dijo, el ángel Metatrón está refiriéndose acá, y le dijo a Shemijasa, el santo está a punto de destruir su mundo y traer sobre él un diluvio. Shemijasa se levantó y alzó la voz y lloró en voz alta, pues estaba muy preocupado por sus hijos. Sí, no era porque Jehová iba a traer el diluvio, sino porque estaba preocupado por sus hijos y por su propia iniquidad. Sabía que había pecado y dijo, ¿cómo vivirán mis hijos? ¿Y qué será de ellos? Pues cada uno de ellos come diariamente 1000 camellos, 1000 caballos, 1000 bueyes y toda clase de animales. Estamos hablando de gigantes, ¿verdad? Eso es lo que podían comer en cantidades exageradas. Solamente los gigantes. Una noche los hijos de Shemijasa, Oya y Aya vieron visiones en sus sueños y ambos vieron un sueño. Uno de ellos vio una gran piedra extendida sobre la tierra como una mesa, toda ella es escrita con línea de escritura, y un ángel descendía del cielo con un cuchillo en la mano y borraba todas las líneas excepto una con 4 palabras. El otro vio un jardín plantado con muchas clases de árboles y piedras preciosas, y un ángel descendía del cielo con un hacha en la mano y cortaba todos los árboles, de modo que solo quedaba un árbol con 3 ramas. Cuando se despertaron de su sueño, se levantaron confusos y yendo a su padre le contaron los sueños. Él les dijo, el santo está a punto de traer un diluvio sobre el mundo y de destruirlo para que no quede más que un hombre y sus 3 hijos. Ya sabemos quiénes son, ya sabemos quién era Noé. Ante esto gritaron angustiados y oraron diciendo, ¿qué será de nosotros y cómo se perpetuarán nuestros nombres? Él les dijo, no os preocupéis porque vuestros nombres, Oya y Aya, nunca dejarán de salir de la boca de las criaturas, porque cada vez que los hombres levanten piedras pesadas o barcos o cualquier cosa similar, gritarán y dirán vuestros nombres. Con esto calmó lo que es su preocupación, lo que es sus ánimos, pues, ¿verdad? Al decirles estas palabras. Luego sigue diciendo, ¿qué hizo Shemijasa? Se arrepintió y se suspendió entre el cielo y la tierra con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, porque no se le permitía abrir la boca ante el santo, bendito sea, y sigue colgado entre el cielo y la tierra. Azazel, sin embargo, no se arrepintió y ha sido designado jefe de toda la clase de tintes que incitan al hombre a cometer pecados y todavía sigue corrompiéndolos, o sea, el maquillaje. Por eso, cuando los israelitas solían traer sacrificios en el día de expiación, echaban una suerte para el Señor, para que expiara las iniquidades de los israelitas,
y una suerte para Azazel, para que llevara la carga de la iniquidad de Israel. Este es el Azazel que se menciona en las Escrituras. Y bueno, esto es, mis hermanos, lo que dice el Midrash respecto de Shemijasa y de Azazel, tomado obviamente de los libros de Enoch. Ahí va a encontrar usted esta historia o parte de esta historia si lee los libros de Enoch, que se los recomiendo, o lee el libro de Enoch. Así que interesante todo lo que estamos viendo, mis hermanos. Ahora miremos qué nos dice el Pirkei de Rabbi Eliezer, de los ángeles caídos. El Pirkei de Rabbi Eliezer es una obra agádica, mirásica sobre la Torá, que contiene exégesis y relatos de historias bíblicas. Eso es. Esta obra ha tenido un amplio alcance desde su composición y publicación alrededor del año 830 y se atribuye su autoridad a Rabbi Eliezer ben Hircanus y sus discípulos. Y la obra se divide en 54 capítulos, siendo el capítulo 2 uno de los más interesantes, ya que corresponde al Génesis y añade información que no aparece en la Biblia u otros textos religiosos. Es aquí donde se menciona a los ángeles caídos y lo que sucedió en aquella época. El Pirkei de Rabbi Eliezer en el capítulo 2 nos dice: nuestros sabios informan que los hijos de Dios mencionados en Génesis 6, 1 y 2 se refieren a hijos de Shemijasa y Azael o Azazel, ángeles movidos por celos hacia el hombre, que presentaron la siguiente acusación: no es bueno crear al hombre, ya que en el futuro estará lleno de pecados. Entonces, Jehová los hizo descender del cielo y los colocó en la tierra para que fueran hombres y así pudieran conocer la fuerza de la tentación. De este fragmento entonces se deduce que los ángeles caídos tenían celos de lo que es el ser humano, ¿verdad? Ellos tenían celos del hombre por la importancia que Dios le dio desde su creación al hombre, y por esos celos Dios los hizo bajar a la tierra. Y el Pirkei de Rabbi Eliezer en el capítulo 13 dice: la envidia, los placeres y el honor sacan a la persona del mundo, ¿verdad? Y dijeron los ángeles celestiales delante de Jehová: amo de todos los mundos, dijeron, ¿cuál es la importancia del hombre que tanto aprecias? El hombre se parece al vapor que sale de la boca y no se mantiene. No hay nadie que se pueda asemejar al polvo de la tierra, hecho para no temer a ninguna cosa en el mundo. Y dijo Dios a ellos: vosotros me alabáis en las alturas, y el hombre me alabará entre los de abajo, entre los seres de la tierra. Y no solo eso, ¿podéis acaso vosotros nombrar a todas las criaturas? Y bueno, se pararon y no pudieron inmediatamente. Entonces, ¿verdad? No pudieron. Y inmediatamente se paró Adán y puso nombre a todas las criaturas, como se dice, y puso Adán nombre a todos los animales. Cuando lo vieron los ángeles celestiales, dijeron: si nosotros no venimos sobre el hombre con un consejo para que peque contra su creador, no podremos con él. Y estaba Samael, el gran príncipe que había en los cielos, y los ángeles llamados Hayot y Serafín eran poseedores de 6 alas, mientras Samael tenía 12 alas. Tomó sus tropas, descendió y vio todas las criaturas que creó Jehová, y no halló astuto para el mal como la serpiente antigua. Y según esta obra, los ángeles caídos, movidos por los celos, entonces quisieron acabar con Adán, y se relacionó la historia de la serpiente en el jardín del Edén con este acto rebelde de los ángeles. Y bien, ahora pasemos a ver qué nos dice el Zohar acerca de los ángeles caídos. Bueno, el Zohar es un libro central de la corriente cabalística y habla sobre la creación del hombre y lo que es la oposición de Azazel y Usa, ángeles, a lo que es a su creación, ¿verdad? Usa y Azazel en realidad
se oponían a ella, a la propuesta de crear al hombre, ¿verdad? Estamos hablando de crear al hombre. Pues cuando la Shejinah, ¿verdad? Dijo a Dios, hagamos al hombre, cuando la Shekinah dijo a Dios, hagamos al hombre, ellos dijeron, ¿qué es el hombre para que lo conozcas? ¿Por qué deseas crear al hombre? Que, como sabes, pecará ante ti por su mujer, que es la oscuridad para su luz, siendo la luz masculina y la oscuridad femenina. La Shekinah le respondió, vosotros mismos cometeréis el mismo crimen de que lo acusáis al hombre, y así está escrito. Y los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, que eran bien bonitas, y las siguieron por caminos desviados, y la Shekinah los degradó de su posición santa. Habéis hablado del hombre peor que todo el resto de la hueste celestial. Si fuerais más virtuosos que el hombre, tendríais derecho a acusarlo. Pero como él pecará con una mujer, vosotros pecaréis con muchas mujeres, como está escrito. Y los hijos de Dios vieron a las hijas del hombre. No una hija, ¿verdad? Sino hijas. Y luego nos dice, si el hombre pecó, estuvo dispuesto a arrepentirse y a retornar a su amo y a reparar el mal, mientras que ellos no, ellos solo de boca, realmente en su corazón no estaban arrepentidos. Qué tremendo, mis hermanos, qué tremendo. Así que estamos viendo a través de la Torá de Génesis 6, 1 y 2 lo que son los ángeles caídos, y a través del Midrash de Bereshit, de lo que dice también el Midrash acerca de Shemihasa y Azael o Azazel, que eran los ángeles que prácticamente dirigieron a los demás ángeles a pecar. También hemos visto lo que dice el Zohar, lo que dice el Génesis apócrifo o llamado Apocalipsis de Lamec. Y ahora miremos qué dice el testamento de los patriarcas. En los testamentos de los 12 patriarcas, hijos de Jacob, o simplemente testamento de los patriarcas, ¿verdad? Que es un libro apócrifo bíblico sobre discursos y recomendaciones atribuidas a los 12 hijos de Jacob. Concretamente, en el testamento de Rubén, el primer hijo de Jacob y Lea, Rubén habla de sus experiencias y consejos y menciona la caída de los vigilantes a causa de las mujeres humanas. Dice el verso 5, huid pues de la fornicación, hijos míos, y mandad a vuestras esposas e hijas que no adornen su cabeza ni sus rostros para engañar a la mente, porque toda mujer que usa estas artimañas ha sido reservada para el castigo eterno, porque así sedujeron a los vigilantes que estaban antes del diluvio, pues al verlos continuamente los codiciaron y concibieron el acto en su mente, ya que ellos se transformaron y adoptaron forma de hombres y se les aparecieron cuando estaban con sus maridos. Y las mujeres, codiciando sus formas, dieron a la luz a gigantes, porque los vigilantes se les aparecieron como si llegaran hasta el cielo. Es tremendo, tremendo lo que nos dicen este verso 5, 6 y 7 de lo que es el testamento de los patriarcas, específicamente el testamento de Rubén, el primer hijo de Jacob, del patriarca Jacob y Lea. De este interesante texto podemos deducir que las mujeres entonces humanas usaron adornos y maquillajes para seducir a los ángeles. Los ángeles caídos, que eran los vigilantes, y que estos se transformaron en cuerpos de hombres, seduciendo a su vez a las mujeres, las cuales fantasearon con ellos. El último versículo es quizás el más enigmático, pues parece indicar que las mujeres parieron gigantes.
porque los vigilantes se les aparecieron como si llegaran hasta el cielo, dice. Es decir, que los vigilantes mismos se les aparecieron con una altura grandiosa y eso podría haber hecho que las mujeres parieran gigantes. No obstante, esta conclusión, ¿verdad? Es una reflexión sobre el texto y, y pues estudiando lo que es ese contexto de este mismo texto. Y bueno, prácticamente así fue, porque después sabemos que los vigilantes, en su unión con las hijas de los hombres, ¿qué pasó? Pues nacieron los gigantes, ¿verdad? Nacieron los gigantes. Qué terrible todo esto que estamos viendo, mis hermanos. Pero por eso les dije que hay mucho que ver, pero acá prácticamente ya estamos llegando a lo que es el final del estudio de hoy. Y bueno, solo vamos a ver algo más, que es los ángeles caídos aparecen como manos en la tierra, ¿verdad? El aspecto físico de algunos ángeles que aparecen en la Biblia, eh, también vemos que es de humanos. O sea, que lo que nos dice el libro de Enoc y lo que deducimos de Génesis 6:1 al 2, de que estos ángeles caídos se tomaron forma humana, se materializaron, ¿verdad? Y tomaron forma humana, pues es algo real, porque los ángeles aparecen como humanos en la tierra, ¿verdad? El aspecto físico de algunos ángeles, entonces, como les digo, que aparecen en la Biblia y en otros libros religiosos, constituye un tema muy interesante y para muchos de debate. Y es que en la Biblia los ángeles aparecen en numerosas ocasiones con aspectos humanos, camuflajeándose de alguna manera entre el resto de las personas. Una historia bíblica conocida donde aparecen ángeles con aspecto humano es la de Sodoma y Gomorra, según nos habla Bereshit 19 o Génesis 19, donde dos ángeles de Dios entraron a Sodoma para rescatar a Lot, que era sobrino de Abraham, como todos sabemos. Los ángeles eran de hermosa apariencia y llamaron la atención de los habitantes de Sodoma, los cuales pues quisieron abusar de ellos. Y de esta historia bíblica podemos extraer que al menos esos dos ángeles eran de una apariencia especialmente hermosa, ¿verdad? Hermosa y agradable a lo que es la vista, ¿verdad? Ya que vemos en la historia que incluso los sodomitas querían acostarse con ellos, abusando de ellos, o sea, por la corrupción que había en esas ciudades de Sodoma y Gomorra. También se dice que estos ángeles comieron los alimentos que les prepararon Abraham y Lot, ¿verdad? Sobre todo Abraham, por lo que su naturaleza física entonces nos queda claro. Una de las descripciones más completas de un ángel se encuentra en Daniel 10:5 al 6, donde dice: alcé los ojos y miré, vi a un hombre vestido de lino que tenía su cintura ceñida con un cinturón de oro puro, su cuerpo era como crisólito, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas encendidas, sus brazos y sus piernas como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el clamor de multitud. Aunque aquí, de acuerdo a la profecía, está hablando del Mashiach, ¿verdad? Que tenía forma de hombre, pero también nos está dando a entender que los ángeles pueden materializarse y transformarse como un ser humano. Y en este caso, la descripción del ángel incluye atributos sobrehumanos muy similares a los que aparecen en el libro de Enoc, el primer libro y el segundo libro de Enoc, cuando se habla de ciertos ángeles. Aunque Daniel se refiere a él como un hombre, lo que indica su aspecto humano, pero con ciertas características angelicales. Y como ya dijimos, ¿verdad? Daniel aquí se está refiriendo
a Yehoshua en su estado glorioso, a nuestro Mashiach Yeshua, pero también nos da a entender que los ángeles pueden transformarse, materializarse en forma humana. En otras ocasiones se describe a los ángeles en su naturaleza celestial con varias alas, por ejemplo en Isaías 6, 1 y 2, o incluso invisibles a los humanos, como sucede en Números 22, 23, cuando Balaán no pudo ver a un ángel con una espada delante suyo, pero sí lo puede ver, lo pudo ver el burro o el asno que lo acompañaba. Y luego Dios hace que el burro hable y le abre los ojos entonces a lo que es Balaán y puede ver al ángel entonces. Así que hay mucho que hablar de los ángeles caídos. Eh, Nos quedamos cortos en el tema porque ahora pues, mis hermanos, eh, hay mucho entonces, como le digo, que hablar y por último lo que voy a decir es que estos ángeles están en prisiones y por haber pecado con las hijas de los hombres. Están encarcelados, como lo menciona el libro de Judas. Así pues, mis hermanos, hasta aquí nuestro tema de hoy, los ángeles caídos en su programa El Predicador. Como le dije al principio, hay mucho que hablar de ellos y pues no acabaríamos, no terminaríamos hablando horas y horas de lo que son los ángeles caídos. Pero por lo menos hemos cubierto algo de este tema y hemos visto diferentes textos del Midrash, del Zohar, de los mal llamados libros apócrifos y obviamente tomando como texto base Bereshit o Génesis capítulo 6 verso 1 y 2. Así pues, entonces, hasta acá, mis hermanos, llegamos con este tema de los ángeles caídos. Espero que les sea de bendición, que por lo menos les dé un poquito más de luz lo que hemos hablado hoy, les dio un poquito más de luz sobre los ángeles caídos, que lo que hemos querido transmitir es que esto de los ángeles caídos es una realidad que fue real, que existieron y que como son espíritus existen todavía, pero en prisiones, como ya le acabo de decir, que lo dice el libro de Judas, y que bueno, la Torá no miente, aún en temas que son extraordinarios, que son maravillosos, que parecieran fantasía, la Torá no miente. Y uno de estos temas es precisamente este tema de los ángeles caídos cuando pecaron con las hijas de los hombres. Bueno, mis hermanos, nos escuchamos hasta el próximo programa, si Jehová así lo permite. Quien estuvo con ustedes, su hermano Nelson Méndez. Y pues quien les da a todos las gracias por su sintonía acá en su programa El Predicador y en Radio Shalom. Bendiciones a todos y que Jehová les continúe bendiciendo. Shalom, shalom. Hasta la próxima.